Oficialmente, bienvenidos a otra temporada de Break Your Stigma. Mi nombre es Kevin Ortiz, yo soy el host de este podcast. A quienes han estado desde el principio, bienvenidos de vuelta. Y a quienes se integran ahora, bienvenidos igualmente. Este es Break Your Stigma, un espacio para romper el silencio y erradicar estigmas. Yo sé que ha pasado muchísimo tiempo desde nuestro último encuentro. Yo sé que han sido casi 2 años. Y estoy de vuelta. Eh, la realidad es que en ese momento tenía tantas cosas going on al mismo tiempo que de una forma u otra limitaron mi tiempo para poder dedicarle a este proyecto. Pero estoy de vuelta para darle continuidad y seguir compartiendo con ustedes muchas cosas que tengo planificadas. Este, y me di cuenta cuando estaba planificando mi regreso que nunca hablé con ustedes de lo que realmente es estigma. Yo sé que es algo que posiblemente todo el mundo aquí ha escuchado. La palabra estigma, el término estigmatizado, estigmatizada. eh, pero ¿verdad? En este espacio yo nunca hablé de estigma como el término para definirlo y, ¿verdad? Ponerlo en contexto. Yo me fui en la primera temporada hablando directamente de todo lo que son las condiciones crónicas de salud y el estigma que hay en ellas. ¿Verdad? Hablando en ese primer episodio de que no todas las discapacidades son visibles. Y hablé, ¿verdad? Con otras personas que sufren de otras condiciones y hablando, ¿verdad? De esos assumptions que muchas veces recibimos por parte de la sociedad y cómo se puede traducir eso a estigma. En esta nueva temporada quiero partir ya, ¿verdad? De lo que se ha hablado, pero quiero expandir los horizontes. Y por eso quiero definir estigma, para ver cómo se manifiesta en otros espacios. Porque el estigma no solamente está, eh, ¿verdad? Para las personas que sufren de una discapacidad o de que tienen una condición crónica de salud, sino que uno lo puede ver manifestado en muchos otros ámbitos. Y quiero hablar de eso con ustedes. Así que, sin más preámbulo, vamos a definir por encima lo que es estigma. Que se puede definir, ¿verdad? Como esa desaprobación extrema o desacreditación de un individuo por parte de la sociedad. Y no solamente de toda la sociedad, sino que puede ser por partes específicas de la sociedad. Y muchas veces este término está asociado con estereotipos, prejuicios y discrimen, siendo los estereotipos esa parte de generalizar, esa parte de la cognición que lleva a uno a generalizar en base a una idea, cierta o no, que uno tiene sobre X o Y persona o X o Y grupo. Ya la parte del prejuicio es la parte que afecta a nuestras emociones, que causa emociones, que nos causa esa antipatía, que nos causa ese celo, por así decirlo, contra X o Y grupo en específico. Y ya el discrimen es cuando tomamos acción en base a esas ideas y esos sentimientos que nosotros tenemos para violentar, porque el discrimen es violencia. Por ejemplo, si yo no me siento a gusto con X o Y persona en base, por ejemplo, a su raza, a su identidad de género, a su orientación sexual, yo puedo cometer ciertas acciones para discriminarle. Sea, por ejemplo, si soy empleador, puedo no darle empleo en base a esas características. Si soy profesor, puedo condenar a ese estudiante por esas características. Y yo sé que muchas personas que están escuchando esto y personas que no también, porque es algo que vivimos al día a día, de una manera u otra hemos experimentado eso. Hemos experimentado tal vez un poco de prejuicio, un poquito de estereotipos y discrimen. Porque la verdad es que el estigma se manifiesta en diferentes determinantes. Muchas personas enfrentan el estigma, ¿verdad? Como ya hablé, por su raza, por su identidad de género, su orientación sexual, por diversidad funcional, situación económica, lugar de nacimiento. Hay muchos determinantes, ¿verdad? Que, valga la redundancia, determinan el estigma que puede enfrentar una persona. Eh, y es como que el estigma crea esta línea divisoria entre a quien juzga y a quien se le juzga. Esa línea divisoria que nos hace ver a la otra persona,
¿verdad? Partiendo de que nosotros somos las personas que está juzgando en este momento, le vemos desde la otredad y no desde la humanidad. Y eso nos lleva, ¿verdad? A estos actos violentos, estos actos de discriminación, de prejuicio y estereotipos que muchas veces vemos en los medios. Y vamos a hablar un poquito de eso más en adelante. Eh, yo personalmente pienso que el estigma en todos los estratos sociales, sea en los medios, sea en la sociedad, en la familia, es un problema de salud pública. Porque nosotros vivimos en un país donde la orden del día es la violencia. Y el discrimen, como ya habíamos hablado, es violencia. Hemos visto cómo han aumentado los casos de feminicidios en Puerto Rico, cómo han aumentado los casos de transfeminicidio. Hemos hablado o hemos visto de cómo han ido aumentando esos crímenes de odio, esa segregación racial en Estados Unidos, ¿verdad? Esos grupos de odio que ya existen, ¿verdad? Que buscan fomentar una idea o establecerse como superiores a los demás. Y entonces, como ya partimos de este problema como uno de salud pública, muchas veces dentro de la salud pública nosotros analizamos y vemos los problemas desde el modelo ecológico, que es un modelo que se origina principalmente de las disciplinas de la psicología comunitaria y el desarrollo humano, que se centra en el interés de entender el comportamiento humano en el contexto en el que se desarrolla y la interacción entre el individuo y el ambiente. Así que mediante este modelo podemos ver cómo el individuo, ¿verdad?, se desarrolla e interactúa con su ambiente en diferentes estratos. Así que, siendo la parte más grande, el estrato, o sea, la parte externa de nuestro modelo, podemos hablar de los medios, como ya había mencionado. ¿Por qué los medios? Porque en los medios se ve ¿verdad?, la mayor cantidad de estigma y puede presentar condiciones de salud o puede presentar estos diferentes determinantes como una falla moral, como algo que es peligroso y como algo que es violento. Y lo que no saben es que mediante este tipo, ¿verdad?, de insinuaciones, este tipo de mensajes y la forma en que presentan eh, ¿verdad?, esta información violenta contra las personas a quien se les juzga y a quien se les estigmatiza. Y no solamente se quedan los medios, o sea, hablando de los medios de comunicación como la radio, la televisión, otros podcasts de, ¿verdad?, personas locales que le encanta promover el odio, por no decir nombre, pero no solamente se quedan ahí, sino que eso también se permea y es impulsada todas esas ideas y posturas con las redes sociales. Y yo sé que aquí todos hemos visto eh, particularmente cómo se da esa interacción entre, ¿verdad?, lo que se ve en los medios versus cómo se permea las redes sociales y, ¿verdad?, esa violencia y esa, ¿verdad?, la magnitud del problema. Por ejemplo, yo sé que aquí todo el mundo ha escuchado del beso entre Toquilla y Villano. Eh, honestamente, cuando yo lo vi, yo no vi, o sea, yo lo vi como que tan normal. Yo no vi nada malo al respecto, porque en primer lugar también yo soy súper fan de Villana. Ella, o sea, yo le doy las gracias. Este, pero a mí me impactó mucho, por ejemplo, la forma en que la gente se expresaba en las redes sociales y en otros medios de comunicación hablando de este evento en particular. Y para mí lo que resaltaba era el machismo, la misoginia y la transfobia. Y, ¿verdad?, me dejaba reflexionando en cuán fuerte puede ser este problema. Porque cuando estamos hablando, ¿verdad?, abstractamente del estigma, o teóricamente del estigma de los males sociales como el sexismo, la transfobia, la misoginia, el sexismo y todos estos otros males sociales, eh, no nos da, o sea, tenemos una idea de cómo es, pero una cosa es tener la idea versus verlo de frente, cómo se manifiesta y aún peor, cómo puede afectar a esa otra persona a quien estamos juzgando y estigmatizando. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Pasamos ahora a la parte de la sociedad, donde tenemos la educación, tenemos el empleo, tenemos la salud, tenemos las leyes. Y esta parte en particular, la parte de la sociedad, tiene un vínculo bien, ¿verdad?, directo con el individuo. Porque nosotros como personas interactuamos con la sociedad constantemente. Nosotros somos seres sociales. Y cuando vamos a, por ejemplo, vamos a una oficina médica y somos objetivos de estigma, de prejuicio, eh, eso afecta nuestra experiencia eh, accesando un derecho fundamental que tenemos, que es la salud. Violenta nuestro derecho a tener vida saludable y violenta nuestra calidad de vida. Y lo vemos en los empleos. Un patrono que tenga cierto estigma, que tenga cierto prejuicio, puede que no le dé empleo a ciertas personas en base a su juicio. Y en la educación, ¿verdad?, que esto es un tema candente dentro de los últimos años, que se ha tratado de poner un currículo con perspectiva de género, que se ha demonizado y se ha tergiversado por personas de derecha, personas conservadoras, que busca en cierta medida erradicar estigma y apostar a la humanidad y a la empatía para crear una sociedad que sea más inclusiva y menos violenta. Y para mí es bien impactante cómo, ¿verdad?, no se da el lugar, no se considera como una opción real en un país donde hay tanta violencia y donde se discrimina tanto a las mujeres, a las personas de la comunidad LGBTQ+, hacia inmigrantes y básicamente hacia todo tipo de persona que no caiga bajo los estándares de nuestra cultura, que es una cultura patriarcal y cristiana. Lo dejo ahí. Entonces después tenemos a la familia, que la familia en particular puede ser objeto de discrimen, objeto de estigma. La familia puede ser la que reciba el estigma, pero también puede ser la familia ese agente estigmatizador al individuo. Y esto particularmente afecta las relaciones personales e íntimas del individuo. Por ejemplo, vemos muchas veces a familias, ¿verdad?, que tienen a un integrante de la comunidad LGBT. Pienso que es el caso más típico, donde principalmente la familia es quien estigmatiza y juzga a ese individuo. Y no necesariamente es la sociedad. Y ahí es cuando yo pienso cuán messed up está esto. Cuando tu primer sistema, ¿verdad?, tu sistema de apoyo y defensa primario, que es tu familia, es la que te da la espalda. Sin embargo, puede pasar todo lo contrario. Puede ser que la familia sea la agente de aceptación y de apoyo y sea la sociedad quien no acepte. Así que todo va a depender de ese contexto cultural e histórico en que se den los casos. Pero es bien interesante cómo en la familia se pueden dar las dos. Y finalmente tenemos al individuo, que el individuo es esa persona que puede internalizar todo esto estigma, quien se ve afectada principalmente por los prejuicios, los estereotipos, el discrimen y en fin el estigma. Y eso puede llevar a un sinnúmero, ¿verdad?, de complicaciones y efectos en esa persona. Por ejemplo, como dije, el individuo puede internalizar el estigma. ¿Y cómo se ve ese estigma internalizado? Bueno, puede tener como que una avoidance a ciertas situaciones. O sea, evitar situaciones, evitar confrontación, evitar lo que sea que esa persona quiera evitar. Para no caer en manos del estigma, no caer en manos o en vista de juicio por otras personas. Puede negar la existencia de ese determinante. Por ejemplo, muchas veces vemos personas de la comunidad LGBT, por ejemplo, que se niegan a sí mismas, que no lo aceptan, pero bien dentro de su corazón lo saben. Al igual, por ejemplo, personas que sufren de alguna
condición de salud. Por ejemplo, alguna persona que viva con VIH, SIDA, puede negar su estatus por miedo al estigma. Y eso es algo que principalmente me llama mucho la atención, porque es como que la persona se encierra en sí misma para evitar ser objetivo de discrimen, de estigma y de estereotipo. Pero no se queda ahí. Tener este tipo de dinámica con uno mismo puede llevar a uno a sufrir, ¿verdad? De muchas cosas, incluyendo, ¿verdad? Y no excluyendo otras, que las principales serían la ansiedad y la depresión. Y después no querer participar activamente en sociedad. Así que estamos hablando de que el estigma encierra a uno mismo en sí mismo y de una forma u otra te limita en tu relación con otras personas y de tu participación como individuo en la sociedad. Y eso es un problema de salud pública. Cuando yo estaba en bachillerato, tomé un curso de sociología en la ciencia, un curso que de verdad lo tomé porque estaba en mi currículo y no necesariamente porque tenía altas expectativas de este curso. Pero lo que más me gustó es que salí impactado. Salí bien impactado de este curso porque tuvimos una clase entera hablando del estigma. Y la profesora discutió un libro de Erving Goffman, quien fue sociólogo, psicólogo y autor canadiense que se conoció en el siglo XX como el sociólogo de América más influyente durante ese siglo. Y él publicó un libro que se llama Estigma, la identidad deteriorada. Y es bien interesante cómo Goffman, ¿verdad? Desde su perspectiva, habla del estigma. Y entonces él decía que el estigma y la normalidad son extremos opuestos de un continuo sobre la naturaleza de la identidad. Así que él habla del estigma como un problema de identidad. También decía que el estigma existe en la relación entre el estigmatizado y una audiencia que se considera, entre comillas, normal. Así que el estigma, según él, no está en la persona y tampoco está en el atributo, sino que depende del contexto cultural y social en que nos encontremos. Así que, si nos vamos por esa línea de pensamiento, el problema no es la gente, el problema no es el atributo, sino que entonces, ¿cuál sería ese problema? ¿Será la cultura? ¿Será la sociedad? ¿Verdad? Me pone a pensar entonces en qué otros factores nos debemos preocupar para entonces identificar ese estigma y erradicarlo. Y entonces también él dice que las personas estigmatizadas son siempre estigmatizadas en relación con un grupo de personas que se considera normal. Y las personas normales, entre comillas, siempre serán normales en relación con personas menos normales o estigmatizadas. Así que, ¿quién decide qué es normal y qué no es normal? Eh, y eso me recuerda mucho a estas conversaciones que tenía en este curso de sociales, ¿verdad? En conversaciones con amistades, donde siempre hemos discutido y hemos visto que el mundo se construyó por hombres y para hombres. Y no necesariamente hombres, sino que sean hombres blancos, hombres con dinero, hombres que sean cristianos. Y vemos que toda persona que se desvía de una forma u otra de esa imagen que mucha gente toma por referente o que nuestra sociedad toma como referente, sufre de estigma, sufre de discrimen y sufre de prejuicio. Volvemos con Goffman. Entonces, él coge y el estigma lo divide en tres categorías, siendo la primera abominaciones del cuerpo, siendo cicatrices, deformidades, pérdida de cabello, amputaciones, cualquier aspecto de nuestro cuerpo que nos marca como diferente del resto. Que es bien curioso porque si uno busca estigma en la Real Academia Española, ¿verdad? La primera definición que sale es marca o señal en el cuerpo. Así que el estigma empieza desde aspectos que uno puede ver a simple vista.
de aspectos que están en nuestros cuerpos y que posiblemente muchos de estos aspectos nosotros no los podemos cambiar porque nacimos con ellos o porque se han desarrollado en nuestro proceso de crecimiento. Seguimos con la próxima. Defectos del carácter. Y como defectos del carácter tenemos deshonestidad, traición, deslealtad, adicciones, infidelidad, etc. Así que aquí tenemos toda esa parte de, ¿verdad? Características que son morales en esencia. Valores que nosotros como sociedad podemos descartar porque no nos representa. Y como último tiene estigma tribal, que para mí es bien curioso la forma en que le llama tribal, cuando se dirige particularmente esta categoría a lo que es raza, religión y origen étnico. Entonces, él dice, ¿verdad? Goffman dice que todos somos potencialmente desacreditables. O sea, hay algo en nosotros que si se llega a saber, deteriora nuestra identidad. Él dice básicamente que todos tenemos algo que esconder, algo que puede contradecir algún aspecto de nuestra identidad que presentamos. Así que siendo esa persona desacreditable, es esa persona que desde afuera uno puede ver como, entre comillas, y siguiendo la línea de pensamiento de Goffman, como normal o menos normal. Sin embargo, esa persona tiene atributos y características internas que si se llegan a saber, puede desacreditar a esa otra persona, puede bajar esa persona de su pedestal. Entonces, así como hay personas que son desacreditables, hay ya personas que están desacreditadas. Entonces Goffman dice que estas han sido identidades que ya han sido deterioradas por aspectos que han sido traídos a la luz. Y Goffman dice particularmente que los medios son expertos destapando y sacando a la luz aspectos, hechos, información que es desacreditable, ¿verdad? Para tumbar ciertas personas. Y lo hemos visto, por ejemplo, la Comay en Puerto Rico. Ese programa es experto sacando los trapos sucios de la gente. Al igual, por ejemplo, lo que son las revistas y lo que son estos otros programas y las redes sociales que se pasan hablando del mal de otras. Y pues conociendo el costo, ¿verdad?, que trae ser desacreditado o juzgado de esta forma, no nos debería sorprender cuánto tiempo pasamos manejando nuestras identidades y la información que compartimos para evitar que nuestra información, que puede ser desacreditable, salga a la luz. Y el efecto que esto puede tener en la persona puede ser vergüenza, estrés y desesperanza, pero también aislamiento y soledad en consecuencia de ese estigma. Porque también tenemos que entender que el estigma no solamente está en esa interacción, según Goffman, entre el individuo y el atributo y el contexto social y cultural en que se da, no se queda ahí. Ese estigma es contagioso, ¿verdad? Y puede ir permeándose en diferentes ámbitos, llegar a más personas, llevando a esa persona que es estigmatizada a un efecto aún más detrimental. Así que vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Trayendo un poco de lo que se habló ya la temporada pasada del estigma y las enfermedades crónicas. Y las enfermedades en sí. Todas las enfermedades de una forma u otra nos estigmatizan, particularmente a las que son crónicas. Porque un catarro le da a cualquiera, todo el mundo sobrevive a un catarro y nadie está shaming you porque te dio un catarro. A diferencia, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, el lockdown, había cierto prejuicio y estigma y como que, o sea, juicio, judgment, hacia personas que se contagiaron con COVID. Y era como que, no te protegiste. O, qué sé yo, ¿dónde tú estabas? ¿Por qué no estabas usando mascarilla? Igual pasa con las personas que viven con VIH, que viven con ese estigma. Igual pasa con los desórdenes mentales. Ahora mismo con el monkeypox. ¿Cuánto no hemos escuchado del monkeypox?
y de la gente diciendo que eso es una enfermedad que le da a los gays. Yo no sé ustedes, pero eso para mí es la orden del día. Yo no sé si es que yo estoy tan metido en esto que lo veo demasiado, pero es como drenante ver cómo salen a la luz eh, aspectos de una persona que estigmatizan a otra. Eh, es impactante realmente, por decir, ¿verdad? Lo menos que te puedo decir. Así que básicamente dentro de la perspectiva de Erving Goffman, podemos decir que tener una condición de salud nos hace ver como menos normales. Y por eso tenemos que ocultarlas para mantener nuestra imagen de persona, entre comillas, normal. Por eso muchas veces la gente se niega a sí misma, niega compartir cierta información por miedo del estigma. Posiblemente haya personas que han sufrido de monkeypox que no se atreven a hablar de eso, personas que viven con VIH que no se atreven a decir eso, personas que sufren de algún trastorno mental o emocional que no se atreven a hablar de eso, y también personas que sufren de alguna otra condición de salud que en cierta forma les avergüenza y que les hace pensar que pueden sufrir estigma en base a ello. Así que, ¿cómo podemos romper con el estigma? ¿Cómo podemos apostar a la humanidad y a la empatía y romper con el estigma? Y la verdad es que a lo largo de mi desarrollo académico, ¿verdad? Como les he comentado anteriormente, yo he hecho mucha investigación, eh, ¿verdad? Que busca medir el estigma que hay contra las personas trans en el ámbito médico en Puerto Rico, por ejemplo. Y entonces yo leía muchos artículos, ¿verdad? Para yo proponer intervenciones para bajar, ¿verdad? En cierta medida el estigma que hay y que las personas trans en Puerto Rico cada vez se sientan un poco más cómodas en ir a clínica y, ¿verdad? Y tener sus chequeos de rutina como cualquier otra persona. Y muchos de estos artículos, muchos de estos autores hablaban de lo que es la educación, de lo que es el bias y lo que es el judgment. Y como eh, intervención para manejar el estigma, hablaba mucho de reflexionar en nuestros sentimientos, de ser conscientes del lenguaje que usamos y de pensar y problematizar cómo se discuten los temas en los medios y en las redes sociales. En esencia, básicamente, ¿verdad? En términos simples, eh, para poder erradicar un estigma, lo que se necesita es exposición y educación. Y tener ese proceso de introspección con uno mismo para erradicar estigmas. Así que después de escuchar este episodio, te invito a reflexionar en maneras en las que puedas ayudarte a ti mismo, a ti misma, a ti misma, a ser más empática, a ser más abierta con tus prejuicios y estigmas que llevas dentro. Somos seres humanos. Todos tenemos algún tipo de trauma, algún tipo de misconception, algún tipo de prejuicio. Porque, pues, el mundo en que vivimos se dan este tipo de dinámica. Así que yo te invito a que tengas esas conversaciones, que tengamos esas conversaciones, para construir un mundo donde no sea tan difícil romper el silencio, empoderarnos con información, apostar a la humanidad y a la empatía y así erradicar estigmas. Esto fue Break Your Stigma. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense.